FM 89.1 Radio Universidad. ...17 de las 10 de la noche... ...y estamos en comunicación telefónica... ...como les habíamos prometido... ...con el doctor Romero, Juan Enrique Romero. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Cristian Loviacono lo saluda. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos. Viernes a esta hora. Gracias. Y después de una jornada intensa... con el festejo... multitudinario y muy diverso... ...del Día del Animal. Mira vos, ¿dónde fue? ¿Hubo algún festejo específico o decís en general? No, a ver, yo soy funcionario del gobierno actual. Sí. En mi segunda gestión al frente del Programa Nacional de Tenencia Responsable. Qué bien. Y con ese programa habíamos gestionado con el Edgardo Esteban, que es el director del Museo de Malvinas, Sí. Poner en valor a una donación que habíamos hecho desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable en mi anterior gestión, que es la estatua réplica del perro Tom, el único perro civil que en Malvinas salvó 16 vidas y dejó la suya allí en territorio malvinense un día antes de la rendición. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue armar la historia con toda la indicación de la museología, para poderla descubrir hoy en un acto muy sencillo, en un museo lleno de estudiantes. Inauguramos, un puesto de honor para Tom en el Día del Animal. Esto fue a las 9:30 de la mañana. No tenía, a las 11 de la... no ¿Sí? tenía conocimiento de esto y me sorprende y está buenísimo también preguntarte, porque no sabía que lo hacían, así que es súper emocionante. Emocionante porque además Tom salvó 16 vidas. Increíble. Anunciando la llegada de los Sea Harrier, los aviones ingleses, con el oído privilegiado que el perro tiene. La última vez, él estaba parado en una roca y lo anunció, pero una esquirla de granada, porque el Sea Harrier voló mucho más bajo, le tocó, le pegó en la cabeza y lo mató. Después de esto me fui a la Casa Rosada, donde en una ceremonia también muy interesante se planteó un borrador de una futura ley de bienestar animal como cierre del Foro Nacional de Bienestar Animal, que tuvo 4 sesiones y en el cual participaron más de 500 miembros y personalidades relacionadas con el vínculo humano-animal, derecho animal, los defensas de esos derechos. Totalmente. Y después... Sí, te escucho. Sí. Y después me fui al Florencio Varela, donde el intendente me invitó especialmente a la inauguración del Hospital Público Veterinario, que en el Día del Animal ponían en funcionamiento allí en Florencio Varela. Yo participé de la gestión de los planos y demás, y participé de lo que era el embrión de ello. Y como corolario también fui a un centro comercial donde estaban organizando un evento, digamos, relacionado con los consejos de adiestramiento para tener un animal en situación correcta, sobre todo un perro, que los argentinos creo que no sabemos tener siempre adecuadamente. Bueno, sabés que ahí te quería preguntar, Doc, porque hoy se celebra por Ignacio Lucas Albarracín, que fue una de las primeras personas, sino el primero que empezó a abogar por los derechos de los animales. Aquí ¿Vos sabés que ese es un error de un periódico argentino? Gravísimo. A ver, contame. A ver, ¿en qué año naciste, Cristian? Yo nací en 1983. Fenómeno. ¿A vos se te ocurre que si vos creás el día de la Universidad de La Matanza o del periodista de la Universidad de La Matanza, lo creás el 30 de abril, digamos, ¿no? Sí. Y todo el mundo sabe que vos lo creaste. Si 18 años después tenés la mala suerte de morirte, ese mismo día, ese día no se hizo en homenaje tuyo. Claro.
Entonces, en 1908, Ignacio Lucas Albarracín junto con Clemente Onelli decidieron ir a ver al presidente del Consejo Nacional de Educación y proponerle la creación del Día del Animal. El presidente del Consejo Nacional de Educación, que además tenía un poder político omnímodo, porque todas las escuelas estaban bajo su égido, estamos hablando de 1908, donde las escuelas todas dependían de la nación. Sí. Entonces, cuando ese, digamos, se instala, la resolución del Consejo Nacional de Educación, creando el Día del Animal, dice en sus fundamentos: no lo haremos en marzo porque recién empiezan las clases. No lo haremos en mayo porque hace mucho frío para festejarlo como fiesta central en el Jardín Zoológico de Buenos Aires, que era donde se hacía. Por lo tanto, lo haremos el 29 de abril. Si tuviera que decírtelo en lenguaje, digamos, coloquial, te diría Sí. porque sí. Es decir, el 29 de abril es porque sí. Es porque sí. 18 años después, Ignacio Lucas Albarracín, pariente lejanísimo de Sarmiento, creador de la primera ley de protección al animal, no Sarmiento, sino Ignacio Lucas Albarracín, Sí, ley que sí, no sí. existe hoy en día, porque la mal llamada ley Sarmiento se sancionó en 1954, y el antiperonismo, corporizado en la mal llamada Revolución Libertadora, prohibió la palabra Perón. Ujú. Esa era la ley Perón o la ley Benítez. Se sancionó en 1954. Entonces le instó al periodismo, a través de un decreto que es el 4161 que prohibía la palabra Perón, a que usara la palabra ley Sarmiento, inventando una ley que nunca Sarmiento vio, porque además, para frutilla del postre, a Sarmiento no le gustaban los animales. Ah, mire usted. Terminado este concepto, 18 años después, el 30 de abril de 1926, el diario La Prensa de Buenos Aires, en un pirulito, que es un pequeño recortecito, dice muerte. Y abajo dice: el conocido abogado proteccionista Ignacio Lucas Albarracín falleció anoche a las 23:45 en su residencia de Lomas de Zamora, después de haber festejado el Día del Animal que él mismo creó. Por lo tanto, yo amo a Página 12 como diario, pero lamento que nadie haya investigado el tema. Y esto no es que a mí se me ocurrió, ¿eh? No, pero Te está juro. buenísimo, escúchame, Doc, está buenísimo porque vos sabés que nos conocemos hace tiempo y obviamente Sí. también el que te sigue conoce y sabe, digamos, que cuando uno tiene la data y tiene los datos específicos, está bueno decir, mira, no fue en este momento, pasó otra cosa y la historia y el devenir después hacen una pelota de nieve que es muy difícil de cambiar. O sea que está bien esta aclaración, nos sirve Es mucho. que si vos te metés en las redes o en internet, algunas páginas dicen esto de en homenaje a. Claro, es que Y, lo a ver, dice Google, lo dice Ignacio en las Lucas- redes, sí, sí. Ignacio Lucas Albarracín es un capo, pero si vos mirás mi página y mirás otras páginas que afortunadamente he podido corregir con el tiempo, vas a encontrar esta historia que además la tengo debidamente documentada. Me fui a la biblioteca del Ministerio de Educación en su momento a ver la revista El Monitor, que es la revista en la cual cuenta y muestra las fotos del festejo del Día del Animal en 1908. Claro. La verdad que me quedé, no sabía la historia y lo bueno es aprender. Cuando uno no sabe, lo mejor es, a ver, cuénteme, yo de esto no lo sabía y es lo que te acabo de decir como obligación de comunicador. Así que desde acá, de Plan de Radio, nos enteramos ahora y con el doctor Romero vamos referenciando que es en 1908 y nada tiene que ver esto del fallecimiento, claramente, ¿no? En buena hora Casual, todo lo que... Casual, Claro. casual y merecido el homenaje, pero Totalmente. no se hizo en homenaje a. Pero no se hizo en homenaje a... Y esto, digamos, también con un poco nos toca con el periodismo, ¿no? Con esta cuestión de cuando hay un error, bueno, déjalo así.
y se queda y ya queda para mucho tiempo. Algo pasa con la fecha de nacimiento de Roberto Art, parecido, que muchos dicen que fue el 26 de abril y otros dicen que fue el 2 de abril, por ejemplo, que es mi cumpleaños. Entonces yo estudié un poquito del tema, lo miré y hay unas inclinaciones que lo anotaron después, dicen el 26, y documentos que hablan del 2 de abril, pero hablamos de 1900, entonces los errores pueden ser para los dos lados. Ya lo creo. Y volviendo entonces al tema del Día del Animal, la verdad que era un preclaro, Ignacio Lucas Albarracín. Sin lugar a dudas era un preclaro, porque defendía los derechos de los animales en un momento donde nadie importaba este tema. Donde si ahora me imagino que hay pelea de perros y pelea de gallos, en ese momento pelea de perro y gallo era poco, mínimo. Pero era poco. Vos pensás que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tenía 22.000 caballos tordillos que tiraban los 11.000 carros de residuos, de recolección de residuos que tenía la ciudad. Claro. Yo que peino canas y una parte no peino nada, recuerdo en mi infancia estos carros de recolección de residuos que eran grises, tenían 2 caballos y todos eran tordillos, increíblemente. Esto, digamos, salían en los distintos recortes que también tuve la suerte de recorrer en la Biblioteca del Congreso, los recortes de la época para tener una semblanza de Ignacio Lucas Albarracín. Decían, una vez más, el conocido abogado defensor de los animales, Ignacio Lucas Albarracín, protestó ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por el trato que recibían los caballos de los carros recolectores y así sucesivamente distintos. Inclusive ha ocupado varias tapas de la revista Caras y Caretas porque era un personaje popular de la época muy importante. Doc, ¿cómo estamos hoy con respecto a los derechos del animal? Y con esto un poquito preguntarte en este día, ¿no? Que es el Día del Animal y ya lo consideramos así, lo seguimos dando. ¿Cómo estamos los argentinos con respecto a las mascotas y a los animales en general? ¿Y qué consejos podrías darnos? No sé que podemos hablar muchísimo tiempo, pero algunos que la gente que nos está escuchando pueda tomar. Bueno, ni tan calvo que se le vea el cráneo, ni con tanto pelo que no se le vean los ojos, solía decir mi abuela. Estamos en una situación intermedia, me animo a decir, muy disímil en cuanto a los distintos estratos sociales y en cuanto a la ruralidad y en cuanto a también la urbanidad de quien lo diga o quien lo ejecute. Esto tiene que ver con otra de las contradicciones que tenemos, ¿no? Hablamos de que queremos deconstruir el lenguaje y que queremos deconstruir también determinadas conductas. Somos el país que tiene mayor cantidad de femicidios en el mundo. Tenemos violencia de género a pedir de boca. Y además estamos tratando de deconstruir la identidad de género. Vos dirás, Cristian, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día del Animal? La televisión pública con este gobierno, con el anterior, no tengo que decirte cuál es mi ideología, si te digo que soy funcionario de este gobierno, creo que es obvio. Sí. Pero este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, transmiten la televisión pública el Festival Nacional de la Doma y el Folclore. Totalmente. Que no es doma, sino jineteada, y que naturaliza la violencia. Mirá que no te estoy hablando del sufrimiento del caballo. Te estoy hablando de la naturalización del concepto violencia. Yo puedo dominar a una bestia con un rebenque y la familia, el nene que tiene 10 años, futuro varón, la nena que tiene 6, futura mujer, la mujer y el varón de la familia van, comen hamburguesas, comen empanadas, toman mate, se divierten, comen bizcochitos, aplauden y naturalizan el concepto. Puedo dominar a una bestia de 500 años con violencia, con rebencazos. ¿Cómo no le voy a poder pegar a mi mujer el día de mañana? Lo metió dentro del inconsciente. Freud era un capo que decía que ciertas cosas que se perciben en las primeras etapas de la vida son muy difíciles de cambiar en el futuro. La verdad que lo que decís yo estoy pero totalmente de acuerdo, porque no solo me pasa, digamos, con todo lo que tiene que ver con las corridas de toros, con un montón de situaciones que se naturalizan. Ahora, qué difícil es cambiar la cultura en ese sentido, Doc, porque vos también hablás acá en Buenos Aires, pero sabés que por ahí tenés una recepción en las urbes grandes, por lo que tiene que ver con la construcción cultural, por cómo están armadas las sociedades, los vínculos, la convergencia, los diálogos y las costumbres, pero en el
país más profundo, no quiero decir interior, sino hay una costumbre más empatada con eso que se aprendió y que es difícil de cambiar, porque cuando vos decías varón, ahí la palabra cambia por macho. Y ahí también tenemos Sí, señor, otro usted lo ha problema. dicho. Y ahí tenemos otro Es un problema. tema del machismo, porque además he discutido con criollos diciéndome que esto es una tradición. Bueno, también era una tradición del hombre prehistórico agarrar a la mujer de los pelos. Total. Y hoy en día es un acto de violencia. También era una tradición jugar al pato con un pato vivo, y hoy se juega con una pelota. Exacto. Entonces, creo que las tradiciones pueden cambiar, y no se es más macho porque no te tire el caballo, y no se es más macho porque puedas revencar, porque de última, lo que me dicen algunos criollos que ejecutan esta actividad, me dicen, bueno, pero el animal es un reservado, y si no lo usamos para las jineteadas, donde se lo cuida mucho, iba a ir al tacho. Otra hipocresía de la Argentina: tiene 3 frigoríficos de caballos y tenemos prohibido comer carne de caballo, y además culturalmente no estamos acostumbrados. Lo hacemos porque se exporta y porque 3 señores se llenan el bolsillo exportando carne de caballo. Asesinando caballos, y cuando dijiste ir al tacho... Pero asesinando caballos y fomentando el abigeato. ¿Me entendés? El afano de caballos. Sí. ¿Por qué? Porque le cambian la marca, porque lo que sea, Los y porque de ahí, cuatreros, una vez que desapareció, chau, andar a cantarle Gardel. los famosos cuatreros siguen existiendo, y eso conozco un Totalmente. poquito el campo para la zona de Lobos, de Cañuelas, Ni bien te por cuento ahí. en Cañuelas, ni te cuento. Siguen existiendo. Claro, porque son lugares que están muy cerca de urbes. Acá estamos en San Justo, digo, a pocos kilómetros, a 50 kilómetros de Cañuelas, y realmente sigue existiendo esa conexión. Por último, ¿no? También todo el tema de los galgos, de la adopción responsable. Yo quiero contarte algo personal en este sentido. Es la primera vez que adopté un perrito del proyecto Cuatro Patas, de la gente de Cuatro Patas. Adoptamos a Nala. Y la verdad que sentimos que hicimos algo diferente, porque siempre habíamos tenido mascotas. Tu hijo conoció a mi perro anterior, un golden enorme, muy molesto, muy juguetón, que se llamaba Homero. Antes tenía también ovejeros por mi familia, pero cuando adoptamos ahora a Nala, me pasó algo la vez pasada que como que me emocionaba, perdón, ¿no? Pero como diciendo, hice algo que no había hecho antes. Y la saqué de un refugio donde estaba con un montón de perros, con pulgas, sucia, etcétera, aunque esté bien y hagan lo mejor por ella. Y la verdad que es algo que yo no lo había vivido, pero es como dar mucho amor. ¿Para vos se está abriendo más cada vez el tema de la adopción responsable? ¿Hay cada vez más gente que adopta, o se sigue adoptando, digamos, el perro de raza? Porque, bueno, por el porte, por la publicidad, ¿cómo lo ves? Sí, veo que hay un aumento, y sobre todo un aumento de adopción de galgos. Con la ley de prohibición de las carreras, si no hubiera habido una adopción masiva de galgos, perro maravilloso de compañía, si lo hay. Todo el mundo cree que tiene que tener una pista de carrera en su casa para tener un galgo, y es un perro que ama estar sentado al lado de su tutor frente a una estufa, y si quedaría toda la vida así. Mirá. Pero más allá de esto, creo que no hay que abandonar la lucha contra la intención que algunos tienen con respecto a adoptar o comprar un animal de razas que son directamente malformaciones. Un bulldog francés es diría Freud, el aspiracional de alguien que no tiene 200.000 pesos para irse de vacaciones o para darle de comer a su familia, pero que los ahorra y le regala a su hijo en su cumpleaños un bulldog francés que vale esa fortuna, y que luego va a tener que gastar una fortuna a su vez en médico veterinario, porque es un perro contrahecho con todo lo tierno que es. Pero esa es la verdad de la milanesa. O sea, ¿para qué vamos? Entonces, todo esto, digamos, un bulldog francés no nacería naturalmente, porque nacen solo por cesárea. No, y además solo aparean por inseminación artificial. Entonces todo esto lo oculta a la sociedad para la hora de la verdad, porque si vos me decís que tenés ganas de tener un Golden Retriever y no de adoptar un perro porque toda tu vida quisiste tener un Golden Retriever, fenómeno, pero el Golden Retriever se aparea naturalmente y el parto es natural. Y si bien tienen problemas genéticos propios de enfermedades o tendencia a ciertos tumores, esto tiene que ver con la consanguinidad que conlleva en sí la formación de una raza.
Pero lo otro ya es una exageración, porque estamos hablando que es la raza más popular de la Argentina de hoy, el bulldog francés. 11.000 cachorros por año. Es muy interesante y seguiríamos muchísimo más. Te agradezco tu tiempo y te vamos a volver a llamar si te sentiste Con todo cómodo. gusto, Cristian. Si te sentiste cómodo, porque la verdad que da para muchísimo más el tema y sobre todo esto que nos desasnaste en 1908 fue, y no por la muerte de Albarracín, que obviamente nada tiene que ver todo lo bueno que él hizo, sino porque se había decretado antes el Día del Animal. Pero los errores ahí en la comunicación y el dale que va hizo que siga, pero desde acá lo vamos a nomenclar de otra manera. Sin duda, Albarracín creó el Día del Animal, pero nadie puede crear un día en su propio homenaje 18 años antes de la muerte. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo grande, Cristian, que estés muy bien. Un abrazo para vos, el doctor Juan Enrique Romero, y qué entrevista interesante, porque ya directamente fue, che, mirá, te voy a contar cómo viene la mano con el Día del Animal, no es 18 años antes del Día de la Muerte, lo hace. No, la verdad que me pareció bueno esclarecer, poner luz sobre esto, y qué interesante lo que dijo de la violencia en la que estamos acostumbrados, que ¿sabés qué pasa? Vamos a decirlo con todas las letras, como son las cosas. Si vos a alguien en el campo le decís, cuando está a rebencazos, domando, entre comillas, serenando un caballo, que es violencia, te va a decir, dale, que no pasa nada, que esto se hace mucho, que son bestias. Eso lo escuché también, con perros. Y un día tuve un problema en la calle, yo hace muchos años, porque una persona le estaba pegando a un perro, pero no te explico cómo. No importa. Tuve que saltar, defender esa cuestión de amar a los animales que no te deja hacer de otra manera, sino de una sola. Amarlos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.